Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Valentina Arroyo del grado 803 y les voy a mostrar mi proyecto final de la materia de física en mi video final. Primero pues les explicaré sobre el ejercicio que yo voy a realizar, que se trata de un carro o un vehículo que pues vamos a ver la trayectoria que hace este y calcular y graficar la aceleración y el distanciamiento mediante la gráfica que tenemos acá, que nos dice el carro hizo 6 trayectorias. Está AB, BC, CD, DE, F y FG. Esas son las 6 trayectorias que tenemos que el carro hizo, ¿no? Entonces, como tenemos que calcular la aceleración y el desplazamiento en función del tiempo, porque aquí vemos que la flechita de arriba es la velocidad, que es metros por segundos, y el tiempo, que es segundos. Entonces, pasemos por acá, que lo primero que tenemos que saber es cómo pues, calculamos la aceleración. Primero que todo, tenemos que ver el primer tramo, que es el de AB, el primero. Entonces, Listo, ya. Entonces vamos a calcular la aceleración de estas 6 trayectorias que hizo este vehículo. Primero vamos a empezar con el tramo AB. ¿Cómo calculamos la aceleración de este tramo? Pues entonces ponemos aceleración AB igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y ahí nos da la respuesta. Entonces pasemos a la otra gráfica para ver. Vamos a ver que la velocidad de este tramo AB está en 5 y el tiempo termina en 2. Entonces, su velocidad final fue 5. Entonces vamos a poner acá 5 menos, vamos a otra vez ver acá, pues inició como en 5, pues entonces sería menos 5. Entre el tiempo que, como dije, terminó en 2 segundos y empezó en 0 segundos. Entonces sería tiempo final, que es 2, y tiempo inicial, que fue 0. ¿Esto cuánto nos daría? 5 menos 5. Entonces su aceleración es igual a 0. Entonces, al hacer esta de 0 da 0. Entonces, pues entonces acorde a esta resta vemos que 5 menos 5 da 0. Entonces, eso es la aceleración que se da en este tramo, que sería el tramo AB. Entonces, nos vamos acá, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración. Como la aceleración nos dio 0, entonces la tachamos y le ponemos un 0 acá, por tiempo. Entonces, la velocidad final sería igual a 5 metros por segundo. O sea que es un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí, movimiento rectilíneo uniforme. Este caso también pasa en los siguientes tramos, como pues el tramo AB, que ya lo hicimos, el CD, el EF, que es este de acá, y ya. Estos son los 4 que su aceleración es 0. Por eso es que digamos que la raya está como recta, porque su aceleración da 0, digámoslo así. Entonces vamos a hacer pues ya en la gráfica de aceleración por tiempo, como ustedes ven, vamos pues a organizar todo esto mediante por esta gráfica. Entonces vemos que la B pues como quedó aquí en 0, pero llegó hasta acá 2, pues trazamos la línea, entonces sería así. Ya se las muestro. Así quedaría. También vamos a trazar los otros que yo les dije, que sería el C, que está de 4 a 6.
y como su aceleración da 0, pues lo dejamos ahí acorde a 0. También en el EF, que es de 10 a 11, y su velocidad, digamos, su aceleración dio 0, entonces también lo trazamos así. Y ya, esos 4 tramos ya quedaron así mediante el cálculo pues, que hicimos para saber la aceleración. Entonces, ahora vamos al tramo BC, que es el siguiente, que es el BC este. Entonces, tramo BC. Entonces, la aceleración de BC, de este tramo, pues la misma fórmula, todas tienen la misma fórmula, que sería velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces vamos a ver cuáles son estas. Entonces vemos que el B empezó de 5 y terminó a 10, entonces sería 10 menos 5, 10 menos 5, ¿cierto? Y el tiempo que empezó de 2, 4 menos 2, entonces 4 menos 2 da 2 y 10 menos 5 da 5, ¿cierto? Esto lo dividimos y nos da 2,5 metros por segundos al cuadrado. Entonces esta es la aceleración de este tramo BC. Entonces vamos a ver, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? Como pues la aceleración ya no nos dio 0 en esta, entonces va a cambiar pues el resultado. Entonces sería velocidad final igual a 5 más 2,5 t. Este tramo sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque pues aquí sí cambió, acá no cambió. Acelerado. Entonces vamos a pasar pues a la gráfica de la aceleración para trazarla. Ya se la muestro. Para trazarla. Entonces aquí ya la trazamos, como empezó de 2 y terminó en 4. Ahí está en la gráfica de la aceleración. Entonces ahora pasamos al tramo DE, que es el siguiente, que es este hasta acá. Entonces el tramo DE, pues seguimos con la misma fórmula, eso nunca va a cambiar. Es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces vamos a ver pues, en esta gráfica. Entonces la D empezó de 10 y terminó en 10. Entonces, como sabemos, la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial y dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces vamos a la gráfica para ver estos datos. Entonces sabemos que el D empezó en 10 y terminó en el E en menos 4. Entonces sería menos 4 menos 10, ¿cierto? Ahora vamos con el tiempo final y el tiempo inicial. El tiempo inicial empezó en 6 y terminó en 10. Entonces sería 10 menos 6. 10 menos 6. Entonces 10 menos 6 da 4 y como resta por menos da más. Entonces sería menos 14. Dividimos esto y nos da menos 3.5 metros segundos al cuadrado. Esta sería la aceleración. Entonces vamos a ver que sería velocidad final igual a 10 más menos 3.5, que es la aceleración que nos dio por tiempo, que sería la velocidad final es igual a 10 menos 3.5 t. Ese sería el resultado. Este movimiento es un movimiento rectilíneo retardado. Ahora vamos a pasar pues a la gráfica. Bueno, entonces les voy a decir una cosa. Aquí
pues la velocidad final nos dio 10 menos 3.5 t. Vámonos a la gráfica. Ustedes ven de que aquí la pendiente es como para abajo, ¿cierto? Y termina en los números negativos. Y aquí nos da pues negativamente. Entonces, como el tiempo está multiplicado por un número negativo que sería 3.5, la pendiente va a ser para abajo, así, indicando que es una pendiente negativa. A cambio, en el anterior ejercicio, que es el BC, podemos ver de que aquí la velocidad final, el tiempo fue multiplicado con más 2.5, o sea, un número positivo. Entonces, correspondiente a eso, la pendiente va a estar para arriba, indicando que es una pendiente positiva. Entonces vamos al último tramo, que, esperen, yo pongo esto, que son... Ajá. El último tramo sería FG, este. Entonces sería tramo FG. Entonces, pues la misma fórmula, no cambia nada, velocidad final menos velocidad inicial, y entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces vamos a ver. Entonces, la velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, vemos que el F empezó en menos 4 y terminó en más 8. Entonces sería 8 menos 4. Ahora vemos el tiempo final, que inició en 11 y terminó en 12. Entonces sería 12 menos 11. Menos 11. Esto pues nos daría 1. Entonces nuestra aceleración va a ser 12 metros por segundos al cuadrado. Entonces vamos a ver acá. La velocidad final sería igual a menos 4 más 12t, que utilizamos la misma fórmula que hemos utilizado en todas las anteriores. Entonces, con respecto a eso, vemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ahora nos vamos a devolver y vamos a trazar en esta gráfica, que es la de la aceleración. Entonces, devolvámonos al tramo DE, que el tramo DE empezó en 10, aquí, y pues su tiempo empezó él también en 6, entonces lo empezamos acá. Y terminó en 10. Entonces trazamos la línea aquí de aceleración, indicando que empezó 6 y terminó en 10. Ahora en el otro tramo, que sería el FG, que es el último, que vemos que inició en 11 y terminó en 12. Entonces aquí lo trazamos como está ahí. Y así quedaría pues nuestra gráfica de aceleración acorde a todos los datos que hicimos en esta parte, en la otra cartulina. Vamos a calcular el desplazamiento. Entonces, calcular el desplazamiento, que sería X en metros por tiempo, que es segundos, eso no pierde. Entonces, para esto necesitaremos estas dos gráficas, como tanto la de la aceleración por tiempo y la velocidad por tiempo, ya que en cada tramo que hizo este vehículo hay unas áreas que nos dirá cuál fue su desplazamiento. Entonces, para calcular esto, vamos a empezar con el tramo AB, que sería el primero. Tramo AB. Entonces, nos vamos a la gráfica y vemos que aquí hay una figura rectangular. La voy a marcar así para que la vean mejor, por si acaso. Aquí hay un área rectangular, ¿cierto? Que su base es 2 metros
Entonces aquí vamos a iniciar con el tramo B, ¿cierto? Entonces vemos que aquí hay una figura rectangular. Entonces vemos que su base serían 2 segundos y su altura sería, aquí altura, sería 5 metros en 3 segundos. Entonces para hallar esto vamos a poner área de AB igual a 2 segundos por altura sería 5 metros en 3 segundos. Entonces para hallar esto vamos a poner área de AB igual a 2 segundos por 5 metros en 3 segundos, que sería pues 2 por 5 es 10, entonces sería 10 metros, ya que segundos se van con segundos y quedaría metros solo. Entonces aquí podemos ver que es un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniforme. Entonces vamos a pausa. Aquí ahora vamos a, pues digámoslo, a calcular con las fórmulas para ver si nos dará una pendiente positiva o una pendiente negativa. Entonces sería X, pues el desplazamiento de AB sería igual a velocidad por tiempo. Entonces sería 5 metros por segundos por 2 segundos, que sería 10 metros, como nos dio acá. Entonces sería, el desplazamiento sería igual a 5t. Como aquí nos dio al final 5t, entonces el tiempo pues está a la 1 y con un número positivo. Entonces la pendiente en esta gráfica del desplazamiento va a ser positiva. Entonces espérenme, yo la marco y ya les muestro. Entonces aquí, como pueden ver, sería 10, ya que nos dio pues en el tramo AB, y como nos dio positivo, entonces sería así para arriba. Ahora vamos a pasar al tramo BC, que vamos a la gráfica, la primera. Entonces, como vemos, BC, entonces esta figura es un trapecio. Es un trapecio que, ya les digo, un trapecio, cuya área sería área igual a base mayor más base menor dividido entre 2 por altura. Entonces vámonos a la gráfica para ver esto. Entonces la base mayor, que se las voy a señalar para que la vean bien, la distingan, la base mayor sería 10, la base menor sería 5 y su altura, que es esta, sería 2. Entonces, conforme a estos datos vamos a hacer pues para saber el desplazamiento, ¿cierto? Entonces sería área, que de BC, igual a 10, que es la base mayor, más 5, que es la base menor. Todo esto dividido entre 2 y multiplicado por 2, que es la altura. Este con este se va, entonces sería 10 más 5, que sería igual a 15 metros. Entonces, conforme a esto, sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a pasar a las fórmulas, a la fórmula que nos dirá si esto. Entonces sería el de su posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar esto con los datos que tenemos acá. Entonces sería 10 más 5 por 2
más 1/2 2.5 por 4. Esto da 25 metros. Aquí sería 1/2 por 2,5 por 4, que es 2 al cuadrado, pues nos da 4, ¿cierto? Entonces vamos a ver al final que nos da. Entonces sería desplazamiento igual a 10 más 5t más 1,25, que ustedes dirán, ¿de dónde sale este 1,25? Pues este 1,25 es la mitad de 2,5 por tiempo al cuadrado. Esto nos indica que nos va a dar una parábola con nos da una parábola con cavidad positiva, o sea, hacia arriba, o sea, como pues el tiempo al final está multiplicado por un número positivo, pues nos da una parábola con cavidad positiva, o sea, hacia arriba. Entonces vamos a trazarla. Entonces vamos a dibujar la parábola con cavidad positiva hacia arriba. Entonces sería así, que nos dio 25. Entonces así quedaría este tramo, que es el tramo BC. Ahora vamos a pasar al tramo CD. Entonces vamos a ver CD. Entonces vamos a ver en la otra gráfica, a ver qué nos muestra. Entonces, este es el tramo CD. Vemos que la figura que hay aquí en este tramo es un rectángulo. Entonces, les voy a marcar esta parte de acá. Entonces, nuestra figura es un rectángulo. Bueno, que su base es 2 segundos, porque aquí es 1 segundo y 2 segundos. 2 segundos acá, y su altura es 10 metros por segundos. 10 metros y 3 segundos acá, que sería 10. Entonces, sería su área de este tramo C es igual a 20 metros. Entonces vamos a verificar. Entonces sería el desplazamiento de CD es igual al desplazamiento inicial más velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué sería? 25, que nos dio pues acá, más 10 por 2, que nos da 20. Entonces 25 más 20 sería 45 metros. Entonces acá vamos a trazarla. Entonces de 25 a 45. Entonces quedaría acá. Aquí ponemos el 45. Entonces vamos a ver al final. Entonces sería el desplazamiento CD igual a 25 más 10t. Entonces, acorde a este resultado, que nos dio, que sería 25 más 10t, como podemos ver, el tiempo está potenciado a la 1 y con un número positivo que es más 10. Entonces, acorde a estos datos, trazamos la recta así, hacia arriba, porque está positiva. Entonces así nos quedaría este tramo, que es el tramo CD. Ahora pasamos al tramo DE. Entonces vamos a ver la gráfica otra vez. Aquí sería D y E. Entonces aquí lo que pasa es que hay dos figuras. Esta es la figura 1, que la voy a marcar para que la vean bien, que es esta. Y esta es la figura 2, que es esta.
La figura 1 es positiva y la figura 2 es negativa porque pues termina en menos 4. Entonces, ahora pasamos a la gráfica. Entonces, en la gráfica vemos que en este tramo hay dos figuras. Está el tramo 1 y el tramo 2. El tramo 1 es positivo y el tramo 2 es negativo porque termina en menos 4. Estos dos triángulos rectángulos son semejantes, ya que tienen sus ángulos semejantes. Entonces, necesitamos saber la base, que pues la llamamos X, porque no sabemos cuál es su valor. Y en esta figura, la 2, que es la negativa, ahí sería 4 menos X. ¿Por qué? Porque aquí contamos los espacios que hay entre el desplazamiento de hasta L. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces, para resolver esto, vamos a resolverlo con una semejanza de triángulos, la cual sería X sobre 10 igual a 4 menos X dividido entre 4. Eso nos daría X igual a 20 séptimos y en la otra sería 4X menos X igual a 8 séptimos. 8 séptimos. Entonces, acá, este cuadrecito de acá quedaría con 8 séptimos, ¿cierto? Y el otro quedaría con 20 séptimos. Entonces, ya como sabemos estos datos, vamos a pasar al cálculo. Espero yo me siento. Ya. Entonces, vamos a calcular primero que todo las áreas de cada uno. Entonces, vamos a empezar con el área 1, que sería 1/2 por 20 séptimos, que nos dio allá 20 séptimos por 10. Eso nos daría igual a 100 séptimos, 14.285 metros. Ese es el área de la figura 1, la grandota de allá. Ahora pasamos a la área de la segunda, que es la figura negativa. Entonces sería 1/2 por 8 séptimos, el valor que nos dio allá, por menos 4, que sería igual a menos 2.28 metros. Entonces, el desplazamiento, ya combinando pues estos dos datos, sería igual a 45, porque aquí quedamos después de hacer el desplazamiento del tramo CD. Entonces sería 45 más 14, 285, que es el área de la figura 1, menos 228 igual a 57 metros. Que estos son los valores que nos dio en cada área de la figura 1 y del área 2, que sería igual a 57 metros. Entonces, gracias a toda esta información, vamos a pasarlo ya con las fórmulas. Entonces sería desplazamiento final igual a desplazamiento inicial más velocidad final por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado, igual a, vamos a reemplazar todo esto, sería 45 más 10 por 4 más 1/2 por menos 3.5 por 16, que sería 4 elevado a la 2, que da 16, igual a 57 metros. Ahora pasamos a ya hacer esto lo último para ver si nos da positiva o negativa en la gráfica, que sería desplazamiento igual a 45 más 10t menos 28t al cuadrado. Como vemos acá, el tiempo está potenciado a la 2 y está con un número negativo. Entonces, esto sería una parábola. Esperen, se la escribo para que la vean. Parábola concavida negativa. O sea, invertido hacia abajo.
hacia abajo. Entonces vámonos a la gráfica. Entonces, respecto a lo que les acabo de decir, la vamos a graficar. Entonces sería de aquí hasta acá, que es 57, ¿cierto? Entonces, la trazamos. Ustedes ven que queda como así, por lo que les acabo de decir, como que el tiempo potencial a la 2 y el número a este resultado que nos dio, nos da una parábola con cavidad negativa, o sea, invertido hacia abajo. Entonces nos vamos a la gráfica del desplazamiento y empezamos desde el 45 hasta 57 que nos dio acá. Entonces la trazamos así y así queda por lo que les acabo de decir. Vamos a pasar al tramo F. Entonces vámonos a la gráfica del principio. Entonces vemos que en este tramo hay una figura, ya se las muestro, una figura rectangular. Entonces vamos acá. Entonces sería un rectángulo que su área sería igual a 1 menos 4, que es igual a menos 4 metros. Entonces, como es un rectángulo, su área sería 1 por menos 4, que sería menos 4 metros. Entonces, con respecto a eso, como quedamos en el 57, como pueden ver en la otra gráfica, entonces sería 57 menos 4, que sería igual a 53 metros. Entonces ya la vamos a calcular con las fórmulas. Entonces sería desplazamiento igual a desplazamiento inicial más velocidad por tiempo. Entonces sería 57 por 4 por 1 igual a 53 metros, que nos dio acá también. Entonces al final sería x igual, 57 menos 4t. Entonces, con respecto a eso, vamos a ver en la gráfica del desplazamiento. Entonces, aquí vamos a poner 53. Desplazamos aquí. Como pueden ver, aquí también es negativa. ¿Por qué? A pesar de que el tiempo está potenciado a la 1, está multiplicado por un número negativo que es menos 4. Entonces nos da lo que nos dio acá, una parábola con, ¿no? No. Entonces, con respecto a los datos que nos dio, entonces sería una recta negativa, ya que el tiempo está potenciado a la 1 y está multiplicado por menos 4, que es un número negativo. Ahora pasamos al último tramo, que es FG. Entonces pasemos a la gráfica de la primera. Entonces, FG, ¿cierto? En este tramo pasa lo mismo que el de E, que hay dos figuras. La primera ya se las muestro, lo voy a marcar para que la vean, es esta, que la vamos a llamar figura 3. Y la segunda y la cuarta sería esta, la de acá. Esta cosita que también se veía pues antes. Es estas dos, esta es la figura 3 y esta es la figura 4. Como pasó con el anterior caso, el de E, vamos a resolver esto por semejanzas de triángulo. Resolviendo esto nos daría 2 tercios y acá nos daría 1 tercio. Acá. Entonces, con respecto a estos datos, nos vamos a pasar a calcular todo esto. Entonces, vamos primero con las áreas de cada uno. Entonces, aquí sería el área 3, o sea, el primerito ahí, que sería 1/2 por 2 tercios por 8, que sería igual a 8 tercios, que si resolvemos esto sería 2.666 metros. Ese es el área de la figura 3. Y el área
de la figura 4 es igual a 1/2 por 1/3 por menos 4. Sería igual a menos 2/3. Resolviendo esto nos daría menos 0,666 metros. Entonces, conforme a esta información, vamos a pasar a resolverlo ya con las fórmulas que son. Entonces, sería desplazamiento FG, que es el tramo, sería 53, donde quedamos allá, más 2.666, que es el área de la figura 3, menos 0.666, que es la figura de el área de la figura 4. Esto nos daría 55 metros. Entonces vamos a seguir. A ver, entonces sería el desplazamiento final igual a desplazamiento inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar esto con los datos que son. Sería 53 más menos 4 por 1 más 1/2 por 12 y 1 al cuadrado, que sería 55 metros. Entonces vamos ya a verificar lo último. Sería desplazamiento igual a 53 menos 4t más 6 igual a 2. Entonces, aquí lo último sería desplazamiento igual a 53 menos 4t más 6t al cuadrado. Entonces, en la gráfica, gracias a este resultado, sería una parábola con concavidad positiva. Entonces vamos a trazarla en el gráfico del desplazamiento, que nos dio 55, entonces vamos a trazar 55 y la trazamos así. Entonces ya terminamos este problema con las tres gráficas, que la primera es velocidad por tiempo, la segunda es la aceleración por tiempo y la tercera es el desplazamiento por tiempo. Entonces así terminaríamos este ejercicio. Muchas gracias por su atención.